Arthur C. Clarke, Expedición a la Tierra. El gran disco del sol ardía ferozmente en un cielo que no estaba ya velado por las nubes, pues las nubes que otrora ocultaran a Venus se habían desvanecido por completo. La fuerza que había ocasionado el cambio en la radiación solar había condenado una civilización, pero dado la vida a otra. Hacía menos de 5.000 años que las gentes semisalvajes de Venus habían visto el sol y las estrellas por primera vez. La ciencia de la Tierra había comenzado con la astronomía, y lo mismo había ocurrido con la de Venus, y en aquel mundo cálido y rico que el hombre nunca había visto, el progreso había sido increíblemente rápido. Quizá los venusianos habían sido afortunados. No conocieron nunca la edad del oscurantismo que había mantenido encadenado al hombre durante 1000 años. Se evitaron el largo camino indirecto a través de la química y de la mecánica, y llegaron inmediatamente a las leyes más fundamentales de la física de la radiación. En el tiempo que el hombre había requerido para pasar de las pirámides a las astronaves propulsadas por cohetes, los venusianos habían pasado del descubrimiento de la agricultura a la misma antigravitación, el secreto final que el hombre nunca había aprendido. El tibio océano, que todavía contenía la mayor parte de la vida del cálido planeta, proyectaba lánguidamente sus olas contra la playa arenosa. Tan nuevo era aquel continente que incluso las arenas eran gruesas y agudas. El mar no había tenido aún tiempo de suavizarlas. Los científicos estaban echados, sumergidos a medias en el agua, y sus hermosos cuerpos de reptiles brillaban a la luz del sol. Las mejores mentes de Venus se habían congregado en aquella orilla, desde todas las islas del planeta. No sabían aún lo que iban a oír, excepto que se refería al tercer mundo y a la raza misteriosa que lo había poblado antes de la llegada del hielo. El historiador estaba sobre tierra, pues a los instrumentos que iba a emplear no les gustaba el agua. A su lado había una gran máquina que atrajo muchas curiosas miradas de sus colegas. Estaba evidentemente relacionado con la óptica, pues llevaba un sistema de lentes dirigido hacia una pantalla de material blanco emplazada en una docena de metros. El historiador comenzó a hablar. Recapituló brevemente lo poco que se había descubierto referente al tercer planeta y a su gente. Mencionó los siglos de investigación infructuosa que habían fracasado en la investigación de uno solo de los escritos de la Tierra. Aquel planeta había sido habitado por una raza de gran habilidad técnica. Eso, por lo menos, quedaba demostrado por las escasas piezas de maquinaria que habían sido halladas bajo el montón de piedras de la montaña. No sabemos por qué se extinguió una civilización tan avanzada. Casi con seguridad sabía lo suficiente para sobrevivir un periodo glaciar. Debe haber habido algún otro factor del cual nada sabemos. Quizá fue culpa de alguna enfermedad o de alguna degeneración racial. Ha sido, incluso, sugerido que los conflictos de tribu, endémicos en nuestra propia especie en tiempos prehistóricos, pueden haber continuado en el tercer planeta después de la introducción de la tecnología. Algunos filósofos mantienen que los conocimientos de maquinaria no implican necesariamente un elevado grado de civilización, y que es teóricamente posible que haya guerras en una sociedad que posea fuerza mecánica, navegación aérea e incluso radio. Tal concepción es extraña a nuestras ideas, pero debemos admitir su posibilidad, y evidentemente explicaría la perdición de aquella raza. Siempre habíamos supuesto que no sabríamos nunca nada de la forma física de las criaturas que habitaron el tercer planeta. Durante siglos nuestros artistas han estado representando escenas de la historia de aquel mundo muerto, poblándola de toda clase de seres fantásticos. La mayor parte de tales creaciones se nos ha asemejado más o menos, a pesar de que se ha identificado con frecuencia que el hecho que nosotros seamos reptiles no significa que toda la vida inteligente deba necesariamente ser reptil. Ahora conocemos la respuesta a uno de los problemas más desconcertantes de la historia. Por fin, después de 500 años de investigación, hemos descubierto la forma exacta y la naturaleza de la vida rectora del tercer planeta.
De los científicos allí reunidos se alzó un murmullo de asombro. A algunos les tomó tan de sorpresa que desaparecieron un rato en la comodidad del océano, como acostumbraban a hacer todos los venusianos en momentos de tensión. El historiador esperó hasta que sus colegas hubiesen reaparecido sobre el elemento que tampoco les agradaba. Él mismo se sentía cómodo, gracias a las pequeñas salpicaduras que le llegaban continuamente al cuerpo. Debido a ellas, podía vivir muchas horas sobre tierra sin tener que retornar al océano. La agitación se calmó lentamente y el conferenciante prosiguió. Uno de los objetos más desconcertantes entre los hallados en el tercer planeta era un recipiente metálico plano que contenía una gran cinta de material plástico transparente, perforado por los bordes y arrollado apretadamente formando un carrete. Esta cinta transparente pareció al principio estar desprovista de rasgos característicos, pero al ser examinada con el nuevo microscopio subelectrónico se vio que no era así. A lo largo de la superficie del material, e invisibles a nuestros ojos, pero perfectamente definidas bajo una radiación adecuada, hay literalmente miles de pequeñas imágenes. Se cree que fueron impresas sobre el material por algún procedimiento químico y que han desvanecido con el correr del tiempo. Tales imágenes forman, al parecer, un documento de la vida tal como era sobre el tercer planeta en el apogeo de su civilización. No son independientes. Imágenes consecutivas son casi idénticas, difiriendo solamente en detalles de movimiento. El objeto de tal grabación es obvio. Solamente se requiere proyectar las escenas en rápida sucesión para crear la ilusión de un movimiento continuo. Hemos construido una máquina para hacerlo, y aquí tengo una reproducción exacta de la serie de imágenes. Las escenas que ahora van a contemplar nos transportan a muchos miles de años atrás, a los grandes días del planeta hermano. Presentan una civilización muy compleja, muchas de cuyas actividades solo podemos comprender vagamente. La vida parece haber sido muy violenta y muy enérgica, y mucho de lo que verán es bastante desconcertante. Es evidente que el tercer planeta estaba habitado por cierto número de especies, ninguna de las cuales era reptil. Eso es un golpe para nuestro orgullo, pero la conclusión es inevitable. El tipo de vida dominante parece haber sido un bípedo de 2 brazos, que caminaba erguido y cubría su cuerpo con una especie de material flexible, seguramente para resguardarse contra el frío, ya que incluso antes de la edad de hielo aquel planeta estaba a una temperatura muy inferior a la de nuestro propio mundo. Pero no quiero abusar más de vuestra paciencia. Ahora veréis una grabación de lo que os he estado hablando. Una luz brillante surgió del proyector. Se oyó un suave zumbido y aparecieron sobre la pantalla cientos de extraños seres que se movían algo rígidamente de un lado a otro. La imagen se ensanchó para abarcar a una de aquellas criaturas, y los científicos pudieron comprobar que la descripción del historiador había sido correcta. La criatura poseía 2 ojos, colocados bastante juntos, pero los demás adornos faciales resultaban algo confusos. Había un gran orificio en la parte inferior de la cabeza que estaba continuamente abriéndose y cerrándose, y que posiblemente estaba en cierto modo relacionado con la respiración de la criatura. Los científicos contemplaron fascinados cómo aquellos extraños seres se veían complicados en una serie de aventuras fantásticas. Había una lucha increíblemente violenta con otra criatura algo diferente. Parecía cierto que ambos debían resultar muertos, pero no. Al terminar, ninguno de los dos parecía haber sufrido nada. Luego venía una furiosa carrera sobre kilómetros de campo en un artefacto mecánico de 4 ruedas capaz de extraordinarias hazañas de locomoción. La carretera terminaba en una ciudad llena de otros vehículos que se movían en todas direcciones a velocidades de espanto. Nadie se sorprendió al ver que 2 de las máquinas chocaban de frente, con resultado devastador. Después de aquello, los acontecimientos resultaban aún más complicados. Era evidente que se requerirían muchos años de investigación para analizar todo lo que allí ocurría. Se comprendía también claramente que aquello era una obra de arte, algo estilizada, más bien que una reproducción exacta de la vida tal y como había sido sobre el tercer planeta.
Cuando terminó la sucesión de imágenes, la mayor parte de los científicos estaban anonadados. Había una ráfaga final de movimiento, durante la cual la criatura que había sido el centro de interés se veía envuelta en una catástrofe tremenda, pero incomprensible. La imagen se contrajo hasta quedar reducida a un círculo, centrado en la cabeza de aquella criatura. La última escena era la imagen ampliada de su cara, que evidentemente expresaba alguna fuerte emoción, sin que pudiera adivinarse si era de rabia, pena, desafío, resignación u otro sentimiento. La imagen se desvaneció. Por un instante aparecieron en la pantalla algunas letras y luego todo terminó. Durante varios minutos reinó un completo silencio, salvo por el susurro de las olas sobre la arena. Los científicos estaban demasiado anonadados para hablar. Aquella pasajera visión de la civilización de la Tierra había producido un efecto devastador sobre sus mentes. Y entonces comenzaron a hablar en pequeños grupos, comentando primeramente en murmullos y luego en voz más alta, a medida que aparecía más claro el significado de lo que acababan de ver. Luego el historiador reclamó de nuevo su atención. Proyectamos ahora, comenzó, un vasto programa de investigación para extraer de esa grabación toda la información posible. Ya se darán cuenta de los problemas planteados. Especialmente los psicólogos se enfrentan con una tarea inmensa, pero no dudo que tendremos éxito. Dentro de otra generación, quién sabe lo que habremos llegado a saber de esta maravillosa raza. Antes de terminar, contemplemos nuevamente a nuestros remotos parientes, cuya sabiduría quizás sobrepasó la nuestra, pero de quienes tampoco ha sobrevivido. Una vez más apareció sobre la pantalla la imagen final, inmóvil esta vez, pues se había detenido el proyector. Con un sentimiento semejante al respeto, los científicos contemplaron aquella estática figura del pasado, mientras a su vez el pequeño bípedo les contemplaba con su característica expresión de un mal genio arrogante. Para siempre este sería el símbolo de la raza humana. Los psicólogos de Venus analizarían sus acciones y observarían todos sus movimientos hasta que pudiesen reconstruir su mente. Se escribirían sobre él miles de libros. Se idearían complicadas filosofías para explicar su comportamiento, pero todo aquel trabajo, toda aquella investigación, sería en vano. Quizá aquella solitaria y orgullosa figura de la pantalla sonreía sardónicamente a los científicos, que comenzaban su trabajo, interminable e inútil. Su secreto estaría seguro en tanto durase el universo, pues nadie conseguiría nunca leer el perdido lenguaje de la Tierra. Millones de veces en los siglos por venir, resplandecerían sobre la pantalla aquellas últimas palabras, y nadie adivinaría nunca su significado. Una producción de Walt Disney. Arthur C. Clarke fue un notable escritor británico de novelas y relatos de ciencia ficción. Este cuento, también conocido con el nombre de Lección de Historia, es la segunda parte de un relato que comienza contándonos la travesía de los seres humanos y sus últimos días en un planeta que se enfría inexorablemente. Fue publicado en 1949 en la revista Sterling Stories y nos hace pensar sobre las dificultades de la interpretación de culturas antiguas en un intento de reconstruir el sentido de sus vidas. ¿Qué tanto entendemos de esos mundos que el pasado ha enterrado en su inmenso desierto? Es posible que nunca lo sepamos con exactitud. Solo nos resta imaginar cómo es que aquellos que vendrán después de nosotros mirarán hacia atrás y se preguntarán las mismas cuestiones. Este fue un relato traído para ustedes a través del Cronoscopio. Los invitamos a escuchar el podcast de los Cronopios sin Fama y a seguirnos en nuestras redes sociales. Desde Disneylandia, Walt Disney presenta el mágico mundo del color.